Dicen que en el desierto ciertas historias no llegan por casualidad. Cruzan el polvo, entran por las rendijas de las ventanas y se instalan en el corazón de quienes aún creen en el silencio, en el honor y en las segundas oportunidades. Y si escuchas esta historia desde algún rancho perdido en Sonora, desde un balcón en Tucumán o desde un pueblito entre Chihuahua y El Paso, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas, porque lo que le pasó a Anna Hawthorne merece ser contado con calma, como quien limpia una herida antes de coserla. Nuevo México, 1886. Era verano, y nada florecía en esa tierra sin nombre, excepto rumores. Ana llegó al poblado de Piedra de Luna en una tarde sofocante, con el vestido polvoriento, las manos temblando y un anillo que no brillaba al sol. El carruaje no paró en la plaza. El cochero la dejó en la puerta del rancho Moncler y se fue sin decir adiós. Allí, rodeada de cercas altas, madera reseca y muros que parecían murallas, respiró profundo y recordó lo que el padre había dicho al bendecir aquel matrimonio apresurado. No todo deber nace del amor, hija, pero a veces es por él que el amor florece. Ella no respondió, solo asintió y cruzó el portón. El hombre que la esperaba no dijo su nombre. Solo hizo un gesto corto con la cabeza e indicó que lo siguiera. Se llamaba Edward Moncler y era uno de los hombres más temidos de la región. Decían que había matado a un hombre por venganza y a otro por error. Decían que estuvo casado y que su esposa se ahogó en un río sin dejar carta ni explicación. Decían que guardaba secretos en el granero. Pero Ana no tenía elección. Su padre, acusado de estar involucrado con colonos rebeldes, había desaparecido, y el matrimonio con Moncler era la única forma de protegerla del escándalo. La casa era fría, el rancho era vasto pero mudo. Los criados la miraban como si ella no fuera a quedarse. Edward impuso una única regla. El galpón del lado este no está autorizado. Nunca entres ahí. Ana asintió. Durmió sola la primera noche, y las siguientes también. Edward no la tocaba, no la insultaba, no la trataba mal, pero tampoco la miraba como mujer. Era como si fuera una obligación, un cuerpo a guardar. Aún así, Ana no se quejó. Guardó el silencio como quien lleva un cuchillo en el dobladillo de la falda. No para atacar, sino para recordar que puede defenderse. Ana comenzó a fijarse en los detalles del rancho como quien estudia un idioma extranjero. El olor a óxido en las manijas. El polvo siempre acumulado en la esquina del pasillo que daba al este. La ausencia de retratos. Ningún signo de la mujer que había vivido allí antes que ella. Era como si Margaret, la primera esposa, hubiese sido borrada con esmero. Pero Ana sabía que las ausencias hablaban, y esa casa, con sus silencios bien ordenados, gritaba demasiado. Un día, mientras organizaba las mantas del cuarto de huéspedes, encontró cosida dentro de una funda una carta corta, escrita con una caligrafía frágil, como si la mano temblara al escribirla. No tenía nombre, solo 3 palabras: él todavía escucha. Al principio, Ana pensó que era algún recuerdo dejado al azar. Pero en los días siguientes comenzó a notar otras pistas. Notas antiguas mezcladas con cuentas de harina, manchas de tinta debajo de la mesa de la sala de costura, el leve olor a vela derretida proveniente del galpón prohibido, aunque nunca lo hubiera visto abierto. Una madrugada se despertó con pasos. No era el ganado, no era el viento. Pasos humanos cruzando la galería de madera. Luego un leve crujido de la puerta lateral. Se levantó descalza, pero al mirar por la ventana no vio a nadie. Solo la niebla arrastrándose entre los corrales y un farol apagado dejado sobre un barril de aceite. Edward, a lo largo de las semanas, no cambiaba su modo. Era respetuoso, pero ausente. Salía temprano, volvía tarde. A veces llegaba sucio de tierra hasta las rodillas, otras con olor a pólvora. Nunca preguntaba dónde había estado Ana, qué
hacía o qué pensaba. Solo dejaba los cubiertos sobre el mantel grueso de la cena, murmuraba un «buenas noches» y subía. Ana, sola, comía poco. Escribía nombres en pedazos de papel que luego quemaba. Tenía miedo de olvidarse de sí misma. Una tarde, cansada del vacío, fue al pueblo a comprar un retazo de tela. Al entrar en la tienda, sintió las miradas de todos. Las mujeres cuchichearon. Los hombres desviaron la mirada. La chica del mostrador tardó mucho en atenderla. Y cuando Ana extendió las monedas, escuchó: «Si fueras mujer decente no habrías venido a vivir con un asesino». Ella no respondió, ni lloró. Volvió al rancho con el mentón firme y los ojos ardiendo. Pero por la noche, mientras se lavaba las manos en la palangana, notó que había algo extraño en sus uñas, restos de tinta roja. Recordó la nota en la funda, el olor a vela, y los mapas antiguos que vio esparcidos en la oficina de Edward, una vez que él salió apresurado y dejó la puerta entreabierta. Uno de ellos tenía marcas, con círculos en los bordes del territorio y palabras escritas en español: Campamento de Paso del Cuervo, Pozo Viejo, Sendero de Agua Negra, lugares que no estaban en ningún mapa del pueblo. Esa noche, Ana entendió que Edward escondía algo más que luto, y que tal vez todo eso tenía que ver con su padre. Ana comenzó a observar más, no solo la casa, sino también los ojos de los criados, especialmente el viejo Tomás, que limpiaba los establos y parecía cargar una culpa antigua en los hombros. Una tarde lo vio mirando fijamente al este, donde el sol se ocultaba detrás del galpón cerrado con llave. «Señora», dijo con voz entrecortada, «ciertas puertas están cerradas por una razón. A veces vivimos mejor sin saberlo todo». Ana no respondió. Solo notó cómo él sostenía el sombrero contra el pecho, como quien ora sin palabras. Esa noche, al volver a su cuarto, encontró sobre la cómoda una hoja de papel doblada. No tenía remitente, pero traía una frase escrita con la misma caligrafía que: «La funda, tu padre aún vive, pero no por mucho tiempo». El impacto fue como una pedrada. Su padre, Sir Malcolm, o simplemente Malcolm Hawthorne en el oeste, había desaparecido hacía 3 meses, después de ser acusado de colaborar con forajidos que querían tomar tierras públicas. La versión oficial era que había huido a México. Pero Ana siempre sintió que eso era una mentira. Esa noche, sin saber quién había escrito la nota, sin saber en quién confiar, abrió el baúl de cedro que había traído de la antigua casa y sacó el pañuelo de algodón que su madre usaba cuando enfermaba. Presionó la tela contra su rostro como quien busca olor de recuerdo, y lloró por primera vez desde que cruzó ese portón. Pero en medio del dolor brotó una decisión. No huiría. Se quedaría y entendería todo. A la mañana siguiente, antes de que Edward despertara, Ana entró silenciosamente a la oficina. No estaba cerrada, tal vez a propósito. Las estanterías cubrían las paredes como si guardaran más secretos que libros. Pero lo que llamó su atención fue la caja fuerte empotrada en el suelo, cubierta por una alfombra raída. No se atrevió a tocarla, pero sobre el escritorio reposaba un sobre con el escudo del pueblo de Sierra Hermosa. Dentro, un mapa y un recibo de envío de provisiones para un puesto militar desactivado. Databa de una semana atrás. Edward estaba alimentando soldados escondidos o desertores. ¿Por qué? ¿Qué tenía eso que ver con su padre? Antes de poder esconder el sobre de nuevo, escuchó pasos, rápidos, decididos. Entró Edward. Su expresión no era de ira, era de cansancio, de alguien que se vio descubierto, pero ya lo esperaba. ¿Lo leíste?, preguntó. Ana dudó, pero respondió con firmeza. Leí lo suficiente para saber que estás involucrado en algo que va más allá de lo que dicen por ahí. Se sentó en la silla de madera,
apoyó el sombrero en el pecho y habló por primera vez como hombre, no como patrón. Tu padre intentó salvar vidas. Yo solo estoy intentando hacer lo mismo. Pero no puedo protegerte si insistes en abrir puertas que nadie debería abrir. Ana quedó en silencio, pero ya no era la misma mujer de la primera noche. La semilla de la desconfianza había dado lugar a la raíz del coraje. En los días siguientes, Edward empezó a llegar más temprano. No era afecto lo que dejaba en el aire, sino un tipo de presencia que antes no existía. La observaba más. Escuchaba sus preguntas con paciencia, aunque no respondía todas. Y Ana, que había aprendido a descifrar el silencio de los hombres, notó que había un dolor que él cargaba sin pedir consuelo. Una tarde, mientras recogía la banda cerca del pozo, encontró entre las piedras una pequeña medalla oxidada. Era de hierro y tenía un nombre grabado: Margaret. Al volver a casa, confrontó a Edward. Él bajó la mirada, tocó el borde de la medalla y murmuró: «Ella murió pensando que la traicioné, pero fue ella quien me traicionó primero». Esa noche contó lo que nunca había dicho. Margaret se había involucrado con hombres que conspiraban contra el gobierno territorial, usando las rutas comerciales del rancho para esconder armamento. Cuando Edward lo descubrió, ya era tarde. Denunciarla significaba condenarla a muerte. Callar era ser cómplice. Eligió una tercera vía. Fingió su fuga, cubrió las huellas y soportó los rumores. Meses después, encontraron su cuerpo en un arroyo, con una nota ilegible empapada en el bolsillo del vestido. Desde entonces, Edward vivió entre la culpa y la vigilancia. No quería otra esposa. Pero cuando vi tu nombre entre los que serían llevados al tribunal, no pude permitir que te hicieran lo que le hicieron a ella. Ana no sabía qué responder, pero, por primera vez, entendió que esa frialdad suya era una forma de penitencia. Desde ese momento algo cambió. Edward ya no impuso reglas. Ana empezó a caminar por la casa con libertad, aunque aún evitaba el galpón este. No por miedo, sino por respeto. A veces lo veía sentado en la galería con la mirada perdida en el horizonte. Otras intercambiando palabras cortas con Tomás y entregando provisiones a jóvenes que venían a caballo y se iban sin ser vistos. Ana empezó a organizar los libros de la casa, a catalogar papeles, a entender los mapas. Cuando Edward vio sus anotaciones sobre rutas y recursos, solo comentó: «Aprendes rápido». Ella respondió: «Porque no quiero ser solo alguien protegida. Quiero entender lo que estoy protegiendo». Fue en una mañana de septiembre que todo se precipitó. Un mensajero llegó al rancho con un sobre sellado con el sello del juez de Sierra Hermosa. Ana debía comparecer ante el tribunal dentro de 3 días, acusada de ocultar correspondencia ilegal y colaborar con forajidos. Una farsa armada por Agatha Fernsby, la viuda de un antiguo rival de Edward. En el papel figuraba el nombre de su padre entre los cómplices. El golpe era claro: desacreditar a Ana, exponer a Edward y con eso tomar el rancho. Al leer la denuncia, Edward golpeó la mesa, pero no gritó. Solo dijo: «Llegó la hora, o nos quedamos en silencio, o hablamos todo». Y Ana, con voz firme, respondió: «Entonces, habla. Por mí, por ella, por ti mismo». El salón del tribunal de Sierra Hermosa estaba al lado de la antigua estación de correos y olía a madera vieja y sudor contenido. Las ventanas altas dejaban entrar una luz dura que golpeaba sobre la mesa del juez como un aviso. Cuando Ana entró, el murmullo cesó. Algunos la miraban con pena, otros con repulsión. En el fondo, Agatha Fernsby levantó el mentón. Triunfante, llevaba un vestido de luto, aunque su marido había muerto hacía más de 5 años. El sheriff Ramírez estaba a su lado, con los brazos cruzados y los ojos clavados en Ana, como si ya hubiera sentencia. Pero entonces entró Edward, se aclaró la garganta, se quitó el sombrero y dijo alto para todos: «Pedí que se callaran,
pero ahora seré yo quien hable. Al principio nadie entendió, pero Edward fue directo. Entregó al juez los mapas, los recibos de envío, la carta original de Margaret y el registro de abastecimiento de la milicia que aún resistía en los confines del territorio. No somos cómplices de criminales. Somos puente entre los que tienen hambre y los que la ley olvidó. Margaret se equivocó y pagó con la vida. Malcolm Hawthorne intentó salvarla y desapareció. Yo solo continúe lo que ellos empezaron, y si alguien debe ser juzgado por eso, que sea yo. Ana escuchaba todo sin parpadear. En el salón, un silencio espeso invadió el aire. Agatha por un instante perdió la sonrisa. El juez pidió un receso. El sheriff salió escupiendo polvo, y Edward por primera vez la miró a los ojos delante de todos, sin vergüenza, sin escudo. Esa misma tarde, la acusación contra Ana fue retirada. Pero el precio llegó rápido. Edward fue apartado de todas las funciones públicas que aún tenía. Su nombre, antes susurrado con respeto, pasó a ser dicho con cautela, como quien habla de alguien que rompió un pacto invisible con los poderosos. El rancho, aunque intacto, quedó más aislado. Los vaqueros que antes ayudaban desaparecieron. Los jóvenes no aparecieron por semanas. Pero Ana, en lugar de abatirse, tuvo una idea. Invitó a los niños del pueblo, aquellos cuyos apellidos nadie sabía bien, para leer, aprender y comer. Comenzó con 4. Luego, 10. Pronto la galería del rancho se convirtió en aula. Y allí, con lápices rotos y tablas de jabón, enseñaba no solo letras, sino dignidad. Edward lo veía todo desde lejos. A veces fingía que no le importaba. Otras sonreía escondido detrás de la columna del granero. Un día, al ver a una niña con vestido remendado recitando los nombres de los ríos del territorio, comentó: «Transformaste una casa vacía en un hogar». Ana respondió con sencillez: «No fue solo mi mano». Y él, más serio que nunca: «No, fue tu coraje». Pero la paz duró poco. Un rumor corrió por el pueblo. Hombres armados habían sido vistos cerca del Paso del Cuervo. El juez pidió apoyo, e irónicamente, sugirió que Edward liderara la patrulla. «Conoces cada sendero, y a pesar de todo, todavía confío en lo que harías por este lugar». Edward aceptó, y Ana, sin dudar, pidió ir junto, como enfermera. El campamento improvisado fue montado al norte del arroyo seco, donde las huellas se perdían entre piedras y arena gruesa. La noche llegó rápido, trayendo vientos fríos y presagios mudos. Edward dormía poco, siempre con el rifle cerca. Ana organizaba los medicamentos, hervía agua y anotaba las instrucciones de los heridos en un cuaderno pequeño de cuero. Era la única mujer entre 11 hombres, y nadie la faltó al respeto. Tal vez por la forma en que hablaba, directa y sin miedo. O tal vez porque su nombre ya corría como leyenda entre los vaqueros. La chica que enfrentó a Agatha y hizo hablar a Edward. En una madrugada, un grupo fue emboscado. 3 heridos, 2 desaparecidos. Edward volvió con el hombro sangrando, pero rechazó descansar. Ana lo obligó a sentarse, cortó la camisa con cuidado y limpió la herida con una firmeza que él nunca había visto. «No es la primera vez que sangras por alguien, ¿verdad?», preguntó. Él negó con la cabeza. «¿Pero es la primera vez que vale la pena?», insistió. Edward no respondió, pero sus ojos, húmedos, no apartaron la mirada de los de ella. Esa noche, por primera vez, durmió con la cabeza apoyada en el regazo de Ana. No hubo beso, ni promesas, pero algo allí selló lo que las palabras no explican. Los días siguientes fueron los más difíciles. Uno de los desaparecidos fue encontrado muerto, el otro deliraba de fiebre. Los hombres estaban exhaustos y el rancho ya no recibía los suministros prometidos. Ana repartía el pan, improvisaba vendajes y cuando no había más pomada, hacía cataplasmas de hierbas.
Una tarde, al escuchar disparos provenientes del cañón, corrió con un farol hasta el punto más alto del campo. Allí abajo, Edward y otros 2 hombres intercambiaban fuego con 3 encapuchados. Uno cayó, los otros huyeron. Cuando Edward subió la colina, sucio de tierra y pólvora, Ana lo esperaba con las manos temblorosas. «Si hubieras muerto allí, ¿qué habría quedado de ti?», preguntó. Y él, sin titubear: «Tú». Al regresar a Piedra de Luna semanas después, no hubo fiesta, ni reconocimiento oficial, pero las miradas cambiaron. La viuda Agatha ya no levantaba el mentón. El sheriff evitaba la puerta del rancho. Las madres empezaron a llevar a sus hijos a aprender a leer con Ana, sin miedo a ser vistas. Edward, aunque apartado de la política, empezó a ser buscado por consejos, y aunque no aceptaba ningún nuevo cargo, escuchaba a todos. La galería del rancho ahora tenía flores, y sobre la chimenea reposaba un marco con una frase escrita a mano por Ana, cosida en lino claro: «Lo que empieza por deber puede terminar en amor verdadero». Un día, mientras barría el suelo del aula improvisada, Ana encontró entre los libros una pequeña caja de madera, marcada con las iniciales de su madre, E.H. Era una reliquia que no veía desde la infancia, cuando aún vivía con sus padres en una casa sencilla cerca de las colinas de Dust Hollow. Con manos cuidadosas, abrió la tapa y vio cartas antiguas, lazos bordados y un relicario de bronce con un compartimento oculto. Dentro había una pequeña tira de papel amarillento con una frase que casi le quitó el aliento: «Elegir con el corazón es aceptar también el dolor, pero hay dolores que valen la pena». Ana se sentó en el suelo de tierra batida y por primera vez sintió que comprendía a su madre y a sí misma. Esa misma tarde, mientras los caballos pastaban bajo la sombra de los robles y los niños reían en la galería, Edward se acercó con un gesto diferente en los ojos. No era pasión ni impulso, era algo más profundo, más sólido. Extendió la mano y, en silencio, puso sobre la mesa de la sala una hoja de papel. «Mi nombre ya no pesa», dijo. Ana leyó. Era la propuesta de donación oficial del rancho Montclair para convertirse, en parte, en una escuela rural y refugio para huérfanos. «¿Quieres renunciar a esto?», preguntó ella. «No estoy renunciando, estoy devolviendo. Este rancho me protegió. Ahora es hora de que proteja a otros». Ana sostuvo el papel con firmeza y respondió: «Entonces lo haremos juntos». Las obras comenzaron semanas después. Se reforzaron paredes, el galpón antes cerrado, se convirtió en sala de lectura. Allí dentro encontraron libros antiguos, papeles de Margaret, incluso algunos diarios escritos a mano. Ana leyó cada uno y, lejos de guardar rencor, sintió compasión. Ella intentó hacer lo correcto, pero de la manera equivocada, comentó una noche, al lado de Edward. Él solo asintió, y por primera vez dijo en voz baja: «Eres más valiente que ella, porque tú te quedaste». La frase cortó el silencio como cuchillo en cuero. Ana no respondió, pero esa noche no durmió en su cuarto, y tampoco cerró la puerta. La comunidad empezó a cambiar. El salón, antes lleno de hombres desconfiados, pasó a tener un cartel que decía: «Primero escucha, luego juzga». Fue idea de uno de los jóvenes que aprendió a escribir con Ana. Las vías del tren llegaron más cerca, pero el alma del pueblo no se perdió. En la feria de primavera, por primera vez en años, el apellido Hawthorne fue mencionado sin escarnio. Un niño de 8 años escribió un ensayo sobre la mujer que enseñaba hasta a los adultos. Y cuando un reportero del sur vino a hacer una nota sobre iniciativas de enseñanza en el desierto, eligió precisamente la Galería del Rancho Montclair como símbolo de resistencia. Ana, al ver la foto impresa en el periódico, solo comentó: «No es sobre mí,
Es sobre lo que elegimos hacer, incluso cuando nadie está mirando. El otoño llegó sin prisa, tiñendo de cobre las hojas dispersas detrás del galpón. Las noches empezaron a ser más largas y Ana comenzó a dormir con la ventana entreabierta, escuchando los sonidos del rancho como si fueran parte de una oración. Edward, cada vez más sereno, se ocupaba de reparar las cercas, la llegada de provisiones y la lectura nocturna de los libros que Ana dejaba sobre la cómoda. El vínculo entre ellos ya no era implícito. Era un acuerdo silencioso de cuidado, de presencia y de propósito. No usaban palabras grandes, usaban gestos. Un pañuelo doblado sobre la silla, un pan aún caliente dejado en el porche, una mirada prolongada antes del atardecer. Pero en esa paz discreta llegó un nuevo llamado, un telegrama desde el norte, señales de movimiento hostil en los senderos que llevaban al paso del cuervo. El juez necesitaba hombres que conocieran la región, y entre los nombres sugeridos estaba nuevamente el de Edward. Esta vez nadie lo forzó. Él se ofreció voluntario. «No puedo callarme de nuevo mientras otros arriesgan la vida», dijo a Ana mientras doblaba la camisa y la metía en la mochila de cuero. Ella solo asintió. No intentó impedirlo, pero esa misma noche separó sus hierbas, sus paños limpios y el pequeño cantil de metal. «Si te vas, yo también voy. Alguien tiene que cuidar a los que quedan heridos». Edward intentó protestar, pero ella lo cortó. «Tú me enseñaste a quedarme. Ahora déjame ir». La partida fue al amanecer. Los caballos marcharon lentamente rumbo a las montañas del norte. El frío ya comenzaba a castigar los huesos. El campamento se montó cerca del antiguo cañón de piedra rachada, donde el viento parecía traer voces de tiempos antiguos. Ana cuidaba a los heridos, limpiaba los instrumentos, preparaba agua caliente bajo el cielo abierto. Por la noche, escribía en su cuaderno el nombre de cada hombre que atendía, para que nadie fuera olvidado. Edward, por su parte, comandaba con firmeza y escuchaba más que hablaba. Cuando una patrulla no volvió, él mismo lideró la búsqueda. Al regresar, con 2 hombres en brazos y heridas profundas en el rostro, Ana corrió hacia él. «Volviste», dijo, y él, entre sangre y polvo, porque tenía dónde volver. Los días siguientes fueron los más duros. Un invierno precoz cayó sobre el campamento. Las tiendas empezaron a ceder con el viento, faltaban provisiones, faltaba sueño, pero Ana no faltaba. Caminaba de herido en herido, improvisando curas con pedazos de mantas, mezclando aceite y caléndula para aliviar dolores, usando su propia manta para calentar los pies de los más jóvenes. Un soldado murmuró: «Tiene manos de hermana y ojos de mujer que ya vio lo que nadie ve». Y cuando preguntaron a Edward quién era, respondió con un hilo de voz: «Es la única elección correcta que hice». Una mañana, al lavar los instrumentos junto al arroyo, Ana vio a un niño de cabello oscuro observando de lejos. No debía tener más de 12 años y sostenía un pañuelo sucio en la mano. Al acercarse, vio la herida, un corte profundo en el brazo, cubierto por un trapo inmundo y lleno de hormigas. «¿Cómo te llamas?», preguntó. El niño dudó. «Me llaman Nicanor, pero no tengo nombre de verdad». Ana lo llevó hasta una piedra, limpió el corte con cuidado y, mientras ataba el vendaje, dijo: «Desde hoy tu nombre es recordado, porque fuiste cuidado». Nicanor la siguió por días, cargando agua, recogiendo leña, aprendiendo a hervir agujas. Nunca pidió nada, solo miraba y aprendió. Edward observaba el vínculo en silencio. En una noche fría, se sentaron juntos frente al fuego. Nicanor dormía acurrucado con una manta sobre el pecho. «Este niño me recuerda a mí», comentó Edward, «solo que nadie me enseñó a cuidar». Ana respondió: «Por eso él te necesita ahora». Y en ese instante, sin lágrimas, sin promesas, Edward tocó el hombro de Nicanor con un gesto breve, un reconocimiento.
Era como sellar, allí, entre brasas y silencios, el comienzo de algo nuevo. Al día siguiente, Nicanor comenzó a caminar entre ellos como hijo de ambos, y nadie más lo llamó huérfano. El invierno tardó en pasar, pero cuando finalmente la nieve dio tregua y los últimos grupos de emboscadores fueron dispersados, el juez declaró el territorio estabilizado. Edward, aunque herido, rechazó honores. Dijo que no había ganado nada, solo hecho lo que debía. Ana, por su parte, distribuyó los últimos frascos de tintura y embaló los curativos en paños limpios. Antes de partir, buscó a Nicanor, que estaba en lo alto de la colina, mirando al horizonte. ¿Vamos a casa?, preguntó. Él no respondió, solo caminó a su lado. Así se decía sí en ese desierto, con pasos. El regreso al rancho fue silencioso, pero al cruzar la puerta de madera, vieron a los niños del pueblo esperando en la galería con flores de papel. Alguien había escrito en la cerca con carbón: «Gracias, señora Ana». Ella no supo qué decir. Solo tocó la madera, como si tocara una carta llegada del cielo. Dentro de casa, nada había cambiado, pero todo era nuevo. Nicanor durmió en la antigua sala de costura. Edward volvió a reparar las vías del gallinero, y Ana abrió las ventanas y dejó entrar el viento sin miedo. Por primera vez, respiraba como quien sabe que ya no necesita esconderse de sí misma. En la primavera siguiente, el rancho Montclair era otro, no más grande ni más rico, pero más vivo. Las ventanas tenían cortinas nuevas cosidas por Ana y los niños. El antiguo granero se había convertido en una biblioteca improvisada, con bancos hechos de tablas reutilizadas, y Nicanor, ya con el brazo cicatrizado y el habla más firme, leía en voz alta para los más pequeños. «Dicen que la vida cambia en un solo día», leyó una vez, «pero solo cambia de verdad cuando alguien elige quedarse». Edward escuchaba desde la galería sin interrumpir. Solo dejaba que el sonido de las palabras llenara lo que el pasado había dejado en ruinas. Una tarde llegó una carta con el sello del Tribunal de Sierra Hermosa. Dentro, una nota simple. El nombre de Edward Montclair había sido oficialmente rehabilitado. Podría reasumir cargos, tierras e influencia. Pero él solo dobló el papel, lo puso en un cajón y le dijo a Ana: «Ya tengo lo que importa». Ella no sonrió. Solo apoyó la cabeza en su hombro, como quien comprende el peso del ley. Silencio. Más tarde, durante la cena, comentó: «A veces, lo que perdemos es lo que nos salva de perdernos por completo». Edward respondió: «Y a veces, quien acogemos nos muestra quién deberíamos haber sido desde el principio». Una mañana de cielo despejado, Ana y Nicanor cavaron juntos un pequeño huerto detrás de la casa. Ella había guardado semillas de lavanda de la última cosecha. «Vamos a plantar para la próxima estación», dijo. «Pero hasta entonces pueden pasar muchas cosas», respondió Elaine. «Niño», ella asintió. Precisamente por eso. Edward los observaba desde lejos, apoyado en la cerca, con el viejo sombrero cubriéndole la mitad del rostro. Cuando Ana se volvió, él dijo: «¿Crees que esto durará?». Ella respondió con firmeza: «Dura lo que tiene que durar, y ya es más de lo que muchos tienen». Luego volvieron al huerto, porque ciertas respuestas solo se sostienen cuando se riegan. Fue entonces que Ana decidió abrir el relicario de su madre, guardado desde que regresó del campo de guerra. El objeto que había estado escondido en el fondo del baúl ahora parecía llamarla. Lo abrió con cuidado. Dentro encontró una tira fina de tela con bordado ya desvanecido. Decía: «Lo que empieza por deber puede terminar en amor verdadero». Ana cerró los ojos. Eso no era solo un bordado, era una herencia, un recordatorio de que su historia, por más marcada de dolor o imposiciones, ahora era elección, y que lo que construyeron allí, entre sombras y polvo, ya no necesitaba aprobación. Era amor, y era completo.
Meses después, en una tarde de calor seco, Ana fue llamada para atender a una mujer en trabajo de parto en el pueblo. La parturienta era joven, hija de forasteros, y estaba sola. Ana caminó hasta allá, llevando un paño limpio, hierbas y un coraje silencioso que ahora le era familiar. Al llegar, vio que la muchacha temblaba, no de dolor, sino de miedo. «Todos me dieron la espalda», dijo ella. Ana sostuvo su mano y respondió: «Yo también fui mirada así, pero no me hice más. Pequeña por eso, y tú tampoco lo harás». El parto duró horas. Cuando nació, el primer nombre que se oyó fue el de Ana. La joven lo susurró como gratitud. Al volver al rancho, encontró a Nicanor esperando en la puerta con un sobre sucio en las manos. Era una carta, sin remitente, con caligrafía familiar. Al abrirla, reconoció la letra de su padre. «Mi hija, estoy vivo, herido, escondido, pero vivo. No sé si alguna vez volveré, pero saber que te casaste con un hombre que me perdonó, ya me basta». Ana leyó y releyó. Se sentó en el escalón de la galería y lloró en silencio. No por la ausencia, sino por la certeza. Era verdad. El hombre frío que le impusieron era, en realidad, el único que elegiría de nuevo. Y su padre lo sabía. Edward se acercó sin decir nada. Se sentó a su lado apoyando la rodilla en la suya. «¿Está vivo?», preguntó con voz baja. Ana asintió, pero lejos y cansado. Creo que solo quería despedirse sin pesar. Edward tomó la carta, leyó una vez, luego la dobló y la guardó en el bolsillo interior del abrigo. «Entonces, esta historia debe continuar limpia, sin deudas, sin promesas rotas». Ana entendió. Él no hablaba solo del pasado, hablaba del futuro, del rancho, de la escuela, de Nicanor, de los dos, y de todo lo que aún podría florecer allí, incluso en el desierto. En los días que siguieron, comenzaron a preparar la tierra para la próxima cosecha. El suelo era duro y las lluvias inconstantes, pero había gente, y donde hay gente decidida a cuidar, siempre hay esperanza. Ana enseñaba a los niños a medir el tiempo por las estrellas. Edward cuidaba las cercas con Nicanor. A veces cenaban todos juntos en la galería, con pan de maíz y té de ruda. No había lujo, pero había mesa, había silencio cómodo y había pertenencia. Por la noche, antes de dormir, Ana encendía una vela y decía: «Hoy no fuimos los mismos de ayer». Y eso es más de lo que muchos jamás se atreven a hacer. En la feria de fin de año, realizada en la pequeña plaza de Piedra de Luna, Ana fue invitada a decir unas palabras. Dudó. Nunca le gustó hablar en público, pero Nicanor la animó, sosteniendo su mano. «Ya has dicho mucho sin hablar. Ahora deja que te escuchen». Subió al estrado improvisado con las faldas limpias, pero polvorientas de dignidad. Miró a los rostros que antes la juzgaban y dijo solo: «No soy más que nadie aquí, pero tuve suerte de encontrar personas que me vieron más allá de lo que dijeron de mí. Y hoy, todo lo que hago es solo la devolución de lo que recibí». En silencio, el público aplaudió, no como quien exalta, sino como quien respeta. Edward la esperaba al fondo de la plaza con el sombrero en la mano. No dijo nada. Solo la acompañó de regreso a casa, como siempre hacía, caminando al lado, sin prisa. Por la noche, después de que todos dormían, Ana escribió en el cuaderno de cuero donde registraba memorias cortas: «Hoy escuché mi nombre sin peso, y eso basta para continuar». Luego apagó la vela y durmió con la ventana abierta, como quien confía en el viento. A principios del año siguiente llegó una carta del gobierno territorial. Informaba que el rancho Montclair había sido reconocido como escuela oficial de la frontera, con derecho a apoyo material y protección legal. Edward leyó en silencio. Entregó la carta a Ana y dijo: «Ahora ven el valor». Ella respondió: «Solo reconocieron lo que ya sabíamos». El sello oficial fue colocado en la entrada del galpón. Los niños empezaron a llegar de más lejos. Incluso algunas mujeres
Comenzaron a pedir aprender a escribir sus nombres, y Ana las acogía como un día deseó ser acogida, sin demasiadas preguntas, con té caliente y espacio para recomenzar. Una tarde, mientras revisaba los cuadernos de los alumnos, Ana sintió algo dentro de sí cambiar. No era dolor, ni incomodidad, era diferente. Tomó un pañuelo, salió hasta el viejo pozo y respiró profundo. El cuerpo parecía anunciar algo. Más tarde confirmó con mezcla de miedo y ternura. Estaba embarazada. Buscó a Edward en el corral, y cuando lo vio apoyado en la puerta de madera solo dijo: «La vida decidió continuar por nosotros». Él no preguntó cómo, ni cuándo, solo abrió los brazos. Y ella, por primera vez en muchos años, lloró sin esconder el rostro. La noticia se difundió despacio, como todo en esa tierra. Algunos sonrieron, otros cuchichearon, pero nadie se atrevió a decir nada frente a Ana. Incluso Agatha Fernsby, ahora más olvidada que temida, desvió la mirada al verla en la feria con la mano apoyada sobre el vientre. El pueblo que antes medía cada paso de la recién llegada, ahora le cedía espacio en la acera. Era como si, poco a poco, Ana dejara de ser la mujer impuesta y pasara a ser la mujer que se quedó por elección. Durante el embarazo, Nicanor se volvió aún más atento. Recogía hierbas, preparaba el banco de la galería con almohadones y mantenía la estufa encendida incluso en los días más calurosos. Edward hablaba aún menos, pero sus ojos siempre estaban donde estuviera Ana. Y cuando ella se cansaba de cargar peso, era él quien se agachaba. Una vez, un alumno preguntó si ese hombre era el padre del bebé. Nicanor respondió antes de que Ana pudiera decir algo: «Es el padre de todo lo que tenemos aquí». El niño no entendió, pero Ana sonrió, porque era verdad. En la última semana de embarazo, Ana pidió que el parto se hiciera ahí mismo, en el rancho. Llamó a 3 mujeres del pueblo, preparó los paños, hervía el agua y organizaba todo como si esperara la llegada de una historia. Y, de cierta forma, así era. Cuando comenzaron las contracciones, Edward se quedó afuera, sentado en un tronco, con el rostro entre las manos. Nicanor traía toallas, calentaba la tetera, miraba desde lejos. Al nacer, el bebé no lloró de inmediato. Hubo segundos de silencio, luego un llanto ronco, fuerte, y Ana lloró junto a él. Era una niña, de piel color barro claro y ojos oscuros como la noche antes de la lluvia. Ana la llamó Esperanza. Edward tardó en acercarse. Cuando lo hizo, se quitó el sombrero, se arrodilló junto a la cuna improvisada y tocó el pie de la niña con el mismo gesto con que un día selló el destino de Nicanor. Luego levantó la mirada y solo dijo: «Gracias». Ana no necesitó preguntar por qué. Sabía que hablaba con Dios, con Margaret, con su propio pasado, y con ella también, porque ciertas palabras, cuando vienen limpias, sirven para todos los silencios. Los meses que siguieron fueron los más plenos. Esperanza crecía fuerte, envuelta en el cariño silencioso de una casa que ya había aprendido a ser hogar. Nicanor la cargaba en los hombros, inventaba canciones con su nombre y decía a todos que era su hermano, aunque no tuvieran la misma sangre. Edward, aunque envejecido por el tiempo y las cicatrices, volvió a reír. Esa risa corta, casi susurrada, que solo aparecía cuando Esperanza dormía en su regazo. Ana, por su parte, parecía más liviana. No porque la vida fuera fácil, sino porque, por primera vez, sabía que ya no necesitaba luchar para ser aceptada. Una mañana de primavera, mientras recogía flores con la hija en brazos, Ana miró al cielo y susurró el nombre de su madre. No esperaba respuesta, pero sintió la brisa tocar su rostro con delicadeza, como si dijera: «Lo vi todo». Volvió a casa con los pies sucios de tierra y el corazón limpio. En la galería, Edward leía en voz baja para Nicanor. Era un fragmento de un diario antiguo de Margaret. Ella había escrito: «Un día, tal vez,
alguien comprenda lo que intenté hacer y haga mejor. Edward cerró el diario con cuidado, miró a Ana y dijo, «Lo hiciste mejor». En el 5º aniversario de la escuela del rancho Montclair, los niños organizaron una representación. Contaron la historia de Ana, del hombre que la acogió, del niño que se volvió hermano y de la niña que trajo esperanza con su nombre. Fue sencillo, pero nadie contuvo las lágrimas. Al final, le entregaron a Ana una tabla de madera con un tallado hecho a mano. Aquí, lo que empezó como deber, se convirtió en hogar. Ella sostuvo el regalo como quien sostiene un pasado entero entre los dedos. Miró a Edward, luego a Nicanor y por último a Esperanza, y dijo, «Sí, eso es». Esa noche, cuando todos dormían, Ana quedó sola en la galería. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cercanas. Tomó el cuaderno de cuero, aquel donde registraba memorias, y escribió su última frase allí. No fue castigo, ni suerte, fue elección, fue coraje, fue amor hecho con las manos, con el tiempo y con la verdad. Luego, cerró el cuaderno, apagó la lámpara y entró despacio con Esperanza en brazos, porque ciertas historias no necesitan más que lo que la vida ya ha cosido con silencio.